Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda. En esta clase de señales y sistemas vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver criterios de estabilidad, así como ya los hemos visto antes, pero esta vez para los sistemas LTI-CT. LTI-CT. Ya, ¿qué consisten estos criterios de estabilidad? Son muy parecidos a los que ya vimos anteriormente para los sistemas LTI-DT, muy parecidos. Bueno, vamos a empezar primero. El primer criterio es estabilidad interna. Estabilidad interna. Ya. En lo que es estabilidad, existen dos realmente, estabilidad interna y estabilidad externa. Estabilidad externa. Estabilidad externa. Externa. Estabilidad externa o vivo EASA estabilidad. O vivo EASA estabilidad. Ya. Entonces, ¿en qué consiste la estabilidad interna? Así como lo habíamos explicado anteriormente, la estabilidad externa consiste en los criterios de asintóticamente estable, inestabilidad y marginalmente estable. Ya. Y después vamos a ver cómo se separan cada uno de ellos. Primero, asintóticamente estable. Asintóticamente estable. La que le sigue es inestable. Y la siguiente es marginalmente estable. Y en los criterios de estabilidad solo existe lo que es la estabilidad externa o vivo EASA estabilidad. Estos son los tipos de los criterios de estabilidad que pueden definirse en un sistema. O sea, un sistema puede ser asintóticamente estable, inestable, marginalmente estable o ser estable. O cumplir con el criterio de estabilidad o vivo EASA estabilidad. Entonces vamos a ver uno por uno en qué consiste. Primero, asintóticamente estable. Se abrevia con AE. ¿En qué consiste este criterio? En lo siguiente. Entonces, ¿en qué consiste el criterio de asintóticamente estable? Un sistema LTI-CT es asintóticamente estable si y solo si, asintóticamente estable si y solo si todos los polos de HDS, que es la función de transferencia, se encuentran en el LHP. Ya, se encuentran en el LHP. Dice, dichos polos pueden ser simples, no repetidos o repetidos. Ya, bueno, ya les había explicado a qué me refería con simples no repetidos, ¿no? Cuando son simples es que solamente existe un polo y no se repite o tiene multiplicidad de uno. Y ahora la siguiente criterio es el criterio de inestabilidad. Inestable. ¿Cuándo es inestable? Un sistema LTI-CT es inestable si y solo si una o ambas de las siguientes
condiciones se cumplen. La primera, existe, déjame escribirlo mejor, existe al menos un polo de HDS en el RHP. Literal B. Existe polos o existen polos repetidos de HDS sobre el eje JW. ¿Ya? Todo esto aquí ya lo he explicado en la parte anterior. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Sistema LTI-CT es inestable y solo si una o ambas de las siguientes condiciones se cumplen. Existe al menos un polo de HS en el RHP. Ya ustedes saben que el RHP es el lado derecho. Entonces, si aquí tengo mi plano, este es el eje JW, este es la parte de los reales, el LHP es la parte izquierda, el RHP es la parte derecha. Existe al menos un polo en el HS en el RHP. El RHP, digamos, aquí tengo un polo. Sí, solo si una o ambas de las siguientes condiciones. Esa es una de las condiciones que debe cumplirse para que sea inestable. Y la otra, existen polos repetidos. Ya, y la otra condición es que existen polos repetidos de HS sobre el eje JW. Entonces aquí dice claramente que una o ambas. Se puede cumplir o una condición o las dos condiciones. Una o ambas, cualquiera de las dos. Entonces la otra, que existen polos repetidos sobre el eje JW. Este es el eje JW. Este es un polo, y un polo repetido es un polo cuando se repite dos veces. Eso es cuando nosotros tenemos de la forma S más A, acá S más B al cuadrado. Por ejemplo, aquí tendremos un polo de multiplicidad 2 o que se repite dos veces, que sería en este caso S más B, cuando el polo es igual a menos B. Y bueno, a eso me refiero. Ya lo hemos explicado antes con ejemplos de estos criterios. Aunque cabe resaltar que para que se cumpla esta condición de que el polo solamente esté en el eje JW, tiene que haber una forma compleja. Tiene que haber una forma. A ver, cabe resaltar que la forma del polo para que pueda caer en el eje JW, si el polo es de la forma A más BJ, por así decirlo, donde esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, entonces la parte real tiene que ser 0, ¿sí? Porque si la parte real es 0, solo tendremos la parte real 0 y la parte imaginaria donde caerá el polo. Pero tiene que ser un polo repetido, por ejemplo un polo de multiplicidad 2 para que esté dos veces, ¿sí? Eso ya lo he explicado antes, cuando di las condiciones de los criterios de estabilidad, pero para los sistemas LTI y DT es lo mismo, solo que esto de aquí es para los sistemas LTI CT, que los vamos a usar más adelante. El siguiente es marginalmente estable. ¿Cuál es el criterio para el sistema marginalmente estable? Marginalmente estable. Un sistema LTI-CT es marginalmente estable si y solo si no existen polos. Bueno, si no existen polos en el RHP, y existen polos no repetidos y existen polos no
repetidos sobre el eje imaginario. Sobre el eje imaginario. Ya, un sistema es marginalmente estable, un sistema LTI-CT es marginalmente estable si y solo si no existen polos en el RHP y existen polos no repetidos sobre el eje imaginario. Obviamente todos estos polos son de la función de transferencia, ¿no? Del HDS. ¿Ya? Y esto mismo ya lo he explicado. Nosotros vamos a tener nuestro plano con el eje JW y la parte de los reales. Dice, si no existen polos en el RHP es este de acá, perdón, este es el LHP porque es el izquierdo, el RHP es el derecho. Entonces, ¿a qué me refiero? A que no existen polos en el RHP, que aquí en esta parte, en la parte derecha no deben haber polos, y existen polos no repetidos sobre el eje imaginario, que van a haber polos no repetidos aquí sobre el eje imaginario. Cuando digo no repetidos me refiero a polos simples. Los polos repetidos serían este. Eso no debe haber, sino solamente polos simples. Esto vendría a ser polos simples que solo se repiten una vez o tienen multiplicidad 1. Ya. Ahora vamos a ver la otra condición, la condición de vivoestabilidad o estabilidad externa. Este es el segundo tipo, que es estabilidad externa o vivoestabilidad. Ya, pero saben que esta veámosla aquí mismo porque la definición es pequeña. Dice, si LTI-CT, o sea, si el sistema LTI-CT es asintóticamente estable, ya vimos cuál es la definición de asintóticamente estable, entonces el sistema es vivo EASA estable. Ya, esta es la cuestión. Si el sistema es asintóticamente estable, entonces es vivo estable. Una observación importante es la siguiente, y no viceversa. Viceversa. ¿Qué quiere decir y no viceversa? Quiere decir que no se va a cumplir al revés. O sea, no quiere decir que porque sea vivo estable va a ser asintóticamente estable. Pero si es asintóticamente estable, sí va a ser vivo estable. Ya, esa es la cuestión. Ya vamos a un tema nuevo. Vamos a avanzar con un tema nuevo, que es el siguiente. Interconexiones de sistemas. Interconexiones de sistemas. En las interconexiones de sistemas tenemos los siguientes casos. Literal A, serie o cascada. Serie o cascada. Este sistema puede ser de esta manera. Nosotros aquí tenemos un sistema LTI que vamos a llamar SS1 y va a tener un H1 de T. Con otro sistema acá, SS2, que va a tener un H2 de T. Y otro sistema acá, SS3, que va a tener un H3 de T. Y así sucesivamente hasta un sistema SSN o el enésimo sistema que va a tener un H sub n de T o el enésimo H de T. Entonces los sistemas en serie. Entonces con esto quiere decir que los sistemas en serie se representan uno detrás de otro, por eso se llama en serie, uno con respecto al otro, ¿no? Y si yo quisiera obtener el sistema global, que vendría a ser el sistema que contiene todos mis subsistemas en serie, este sistema
global, vamos a decir que es un sistema más grande. Bueno, que es el sistema que contiene a todo. Va a tener una entrada x de t y una salida y de t. Obviamente aquí también voy a tener una entrada x de t y una salida y de t. Entonces, es evidente por decir que como estamos en el dominio del tiempo, ese y de t va a ser igual a la entrada x1 de t, que convoluciona con cada uno de los h de t. Entonces, convolución con h1 de t, convolución con h2 de t, convolución y así sucesivamente hasta convolucionar con el h sub n de t. ¿Sí? Entonces el y de t se define de esa forma. Y el h equivalente, porque si yo tengo un sistema equivalente voy a tener un h equivalente. H equivalente de t. Este h equivalente en el dominio del tiempo va a ser igual a h1 de t convolución con h2 de t, convolución con h3 de t y así sucesivamente, convolución con h sub n de t. Y ahora aquí viene lo que nos interesa a nosotros, ya en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia ya tendremos un x de s con un y de s, ¿ya? Y también tendremos un h equivalente, pero en el dominio del ds. Y este h equivalente va a ser igual a mi h de s1 por mi h de s por mi h1 de s por mi h2 de s por mi h3 de s y así sucesivamente hasta mi h sub n de s. Entonces, ¿cuál es la observación? Que en el dominio del tiempo yo convoluciono los h de t, pero ya en el dominio de la frecuencia, al pasar por la transformada, yo lo que hago es multiplicar los h de s en el dominio de la frecuencia y esto es mucho más fácil. Y ahora el siguiente caso es derivación o paralelo. Ya, ¿cómo es este tipo de sistema, derivación o paralelo? En este caso nosotros tendremos una señal x de t, que es la señal de entrada, y tendremos varios sistemas. En este caso, un sistema SS1 que va a tener un H1 de t, un sistema SS2 que va a tener también un H2 de t, un sistema SS3 que va a tener un H3 de t, y así sucesivamente hasta un sistema SSN que va a tener un H sub n de t. ¿Qué sucede aquí? Que todos estos sistemas van a estar conectados en paralelo. Esta es la topología, por así decirlo, que vamos a estudiar ahorita. Y para que todos estos sistemas puedan converger en paralelo, o sea, trabajar en paralelo, debe haber una sumatoria, aquí un operador suma, que vaya a estar recogiendo todas esas señales y se van a estar sumando. Y el operador suma vamos a obtener lo que vendría a ser la salida, que va a ser el y de t. ¿Sí? Así es como se define. Ahora, si yo quiero tener mi sistema global, o sea, así mismo mi sistema equivalente, que contiene todos estos pequeños sistemas en paralelo, yo lo que tendré es un sistema que recibe una entrada x de t y tiene una salida y de t así mismo, pero el h equivalente en el dominio del tiempo es igual a la suma h1 de t más h2 de t más h3 de t y así sucesivamente, sumando hasta el h sub n de t. ¿Sí? Y cuando yo paso al dominio de la frecuencia, al aplicarle la transformada, yo tendré asimismo un sistema en el cual yo tengo una señal de entrada x de s y una señal de salida y de s. Pero mi h equivalente en el dominio de la frecuencia es igual a la suma de h1 de s más h2 de s más hasta el h sub n de s. Y ahora está en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Bueno,
vamos a ver una nueva topología y con eso terminamos. Todas estas topologías ya las habíamos visto, solo que no las habíamos tratado en el dominio de la frecuencia. La siguiente es retroalimentación. Retroalimentación. En este caso nuestro sistema retroalimentado vendría a ser así. Tenemos una señal de entrada x de t. Viene y pasa a la suma, al operador suma. Y de aquí entra a un sistema. Nuestro primer sistema va a ser g de s. Ya está en el dominio de la frecuencia. Y va a tener una señal retroalimentada de un sistema que va a ser h de s. Ya está en el dominio de la frecuencia. Y se obtiene una salida que va a ser y de s. Aquí le vamos a poner más menos porque los sistemas retroalimentados pueden ser con retroalimentación positiva o negativa, pero solo una de las dos. Y adicional a eso, vamos a poner que aquí, en este punto aquí, tenemos la señal del error E de S. Esta demostración también ya la había hecho antes, pero en el dominio del tiempo, no en el dominio de la frecuencia, como lo voy a hacer ahora. Para empezar a hacer la demostración, vamos a ver cuál es la ecuación equivalente de este sistema retroalimentado. Yo voy a plantear mis ecuaciones. La primera ecuación que voy a plantear es la de la salida, y de s. Entonces yo digo, ecuación 1, y de s, ¿a qué es igual y de s? Y de s es igual a la multiplicación de mi error e de s con g de s. Entonces yo tendría e de s que multiplica a g de s. Y esa es mi primera ecuación. Mi segunda ecuación va a ser plantear e de s, porque yo necesito saber qué es g de s para reemplazarlo acá, el error. Entonces yo digo que mi error e de s aquí es igual. Mi error e de s es igual. ¿A qué vendría a ser igual e de s? E de s viene de la suma de este valor y de este valor. Entonces e de s vendría a ser igual a x de s. Ya no me he dado cuenta que aquí no lo he puesto en el dominio de la frecuencia. X de s. Aquí es x de s. Ya, aquí es x de s en el dominio de la frecuencia. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Como iba diciendo, e de s, que es la señal de error, es la suma de x de s, ¿verdad? Con la señal que se obtiene de esta parte. Entonces x de s yo sumo más la señal que se obtiene de esta parte, podemos verla como y de s por h de s. Entonces más y de s por h de s. Pero voy a poner más menos porque para nuestra demostración puede ser tanto positiva o negativa la retroalimentación. Por eso pongo más menos. Entonces ya tengo mis dos ecuaciones. ¿Qué es lo que hago ahora? Cojo la primera ecuación. La ecuación de y de s. Y de s es igual a e de s por g de s. Y en esta ecuación yo reemplazo e de s, este e de s, por el valor de e de s que está en la segunda ecuación, que es x de s más menos y de s por h de s. Y eso estaría multiplicando al g de s. Lo siguiente que hago es distribuir el g de s. Sería g de s por el x de s más menos el g de s por el y de s y por el h de s. Lo siguiente que voy a hacer es agrupar los y de s. Este y de s lo dejo igual, pero esta expresión de aquí la paso al otro lado. Si antes era más menos, al pasarla ahora será menos más, ¿verdad? Porque los signos cambian al pasarlo al otro lado de la ecuación. Entonces sería g de s por y de s y por h de s. Y eso que es igual a g de s por x de s, que vendría a ser la expresión de acá. Sigue en el mismo miembro de la ecuación. Lo siguiente que hago es sacar factor común y de s.
Entonces yo tendría y de s, el factor común, me quedaría ¿cuánto? Déjenme poner esto mejor. Tendría aquí y de s. El factor común me quedaría ¿cuánto? Me quedaría 1 menos más g de s por h de s. Me quedaría así. Y esto es igual a g de s por mi x de s. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mandar este x de s al otro lado. Yo tendría esto, y de s sobre x de s igual a g de s, y esta expresión de acá que está multiplicando y de s la mando al otro lado a dividir. Entonces tendría aquí 1 menos más g de s por mi h de s. Entonces, como ustedes ya saben, cuando yo tenga la expresión y de s sobre x de s, eso es mi h de s, porque yo les había dado una fórmula que decía que mi y de s es igual a mi x de s por mi h de s. Si aquí espejo h de s, entonces y de s sobre x de s es igual a h de s, que es la función de transferencia. Entonces, yo puedo decir aquí, en función de esto que acabo de hacer, lo siguiente. Todo esto aquí lo reemplazo por h de s, por lo que ya les acabo de explicar ahorita. Entonces yo puedo decir que mi h de s para mi sistema retroalimentado es igual a la función g de s sobre 1 menos más la función g de s por mi h de s. Y esto ya lo pueden tomar como una fórmula para los sistemas retroalimentados. ¿Ya? Una observación importante. El símbolo lo voy a poner con otro color. La observación. El símbolo que está aquí, este símbolo, siempre va a ser el contrario. El contrario al símbolo de la retroalimentación. ¿Sí se dan cuenta que es el contrario? ¿Por qué? Hacia aquí arriba dice más, acá dice menos. Y abajo dice menos, acá dice más. Eso se debe a que en esta parte yo mandé esta expresión, la mandé al otro miembro. Y cuando la mando al otro miembro cambia de signo. Por eso el signo aquí es contrario. Ya eso vendría a ser, esas vendrían a ser las topologías de los sistemas que teníamos que ver. Y ya la siguiente clase vemos un último tema y les puedo decir por así decirlo, con felicidad, que hasta aquí es todo el material del primer parcial. Entonces, si ustedes entienden todo esto, pueden salir bien en el primer examen de señales y sistemas. Por lo menos si es que su pénsul está estructurado de esta forma, porque a veces los pénsuls cambian cada año, ¿no? Pero por lo general siempre es el mismo material, solo que a veces cambian en cierto orden, en el orden en el que se da el material, ¿no? Eso vendría a ser todo. Recuerden que mi deseo es que tengan una visión diferente del conocimiento, que busquen el conocimiento como un camino para superarse, ¿sí? Los quiero mucho, por favor suscríbanse y compartan.